La figura de Luis Quintanilla es esencial para ayudarnos a construir la memoria democrática y es esencial la puesta en valor de su figura y su recuperación para la sociedad porque Quintanilla fue un artista comprometido. Ese compromiso, como decía, es evidente en la Guerra Civil, porque ese compromiso él se había mostrado como un hombre partidario de la Segunda República. Cuando comienza la guerra, él se pone al lado de la República y se pone con todas sus posibilidades. De hecho, durante el primer año, él es un soldado más que un artista, y él le conocemos como jefe del cuartel de la montaña. Participa en el asalto al Alcázar de Toledo y es el que dirige la primera red de espionaje republicano en la zona vasco-francesa, conocida como la Red Quintanilla, en la que le servía de enlace Luis Buñuel con su amigo Luis Araquistáin, que en aquellos momentos era el embajador de España en París. Quizá en la parte, digamos, que se comenta más de su faceta política, aparece la del espionaje. Y yo aquí también querría hacer constar que forma parte de, no es la excepcionalidad, sino que forma parte también de esa especie de retrato robot de su generación. Él es amigo de Luis Araquistáin y en el contexto de la Segunda República, la política de exteriores que llevó a cabo la Segunda República está muy marcada por el pacifismo y al haber renunciado explícitamente ya en 1931 a la guerra. Todo fue muy bien, con una política de exteriores volcada en el papel cultural de España, una política de grandes gestos que se quedó totalmente colapsada cuando en julio de 1936 el ejército se subleva, estalla la guerra civil y el gobierno de la República es consciente de que carece de la más mínima infraestructura diplomática para los servicios secretos o para recabar información a través de los servicios secretos en plena guerra. Es en ese momento en el que el gobierno Largo Caballero nombra a Luis Araquistáin embajador en París. Luis Araquistáin había tenido experiencia ya como embajador, había ocupado la embajada de España en Berlín entre 1932 y 1933 y por tanto Luis Araquistáin lo que hace es sencillamente llamar a su amigo Luis Quintanilla para que organice por su conocimiento de la zona una red de información en la frontera vasco-francesa. Por tanto, no hay nada excepcional. Luis Quintanilla lo que hace es, insisto, servir a su compromiso político, servir a los intereses de su generación, servir a los intereses, digamos, de su grupo en el que él se mueve. Cuando cae el gobierno Largo Caballero en mayo de 1937, cesa Araquistáin como embajador en París y cesa también la actividad de Quintanilla en esa red de espionaje. Él mismo lo cuenta en muchos de sus escritos. Y a partir de ahí sí que sigue colaborando, pero en un sentido ya mucho más artístico. Colabora con el gobierno Negrín, recorriendo los frentes de guerra, donde toma bocetos, toma fotografías, etc. Y a partir de ahí su trayectoria ya, cuando acaba la guerra en el exilio, seguirá siempre siendo expresión de su compromiso con la democracia y con el antifascismo, pero muy vinculada ya de nuevo otra vez, acompasados los pasos entre su actividad artística que predomina sobre la actividad política. Al inicio de la Guerra Civil Española, Luis Quintanilla se va a ver directamente involucrado en el impulso de medidas destinadas a la protección del patrimonio histórico-artístico nacional en el marco de la recién conformada retaguardia republicana. Apenas 6 días después de producirse el golpe de Estado, el gobierno encabezado por José Giral va a decretar la creación de una junta de incautación que a partir del 1 de agosto va a ser de incautación y conservación del Tesoro Artístico Nacional, en la que Luis Quintanilla va a participar como uno de sus miembros primigenios. La Junta tenía como objetivo proteger los objetos de carácter histórico-artístico que estaban conservados en los palacios de la nobleza y en los conventos que estaban siendo incautados de manera irregular y ocupados por los nuevos poderes revolucionarios. No obstante, la iniciativa de crear esta junta no había surgido en el seno del ejecutivo de José Giral, sino que era una idea impulsada por la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, a la que también pertenecía Luis Quintanilla.
María Teresa León recuerda en su obra La historia tiene la palabra que fue José Bergamín, el poeta José Bergamín, quien había tenido la idea de proponer la creación de esta Junta al hilo de una reflexión que había surgido entre los miembros de la Junta que ocupaban precisamente uno de esos palacios, el palacio en este caso de Heredia Spínola, en Madrid, donde se conservaba una rica biblioteca histórica. Ellos no estaban preocupados por la conservación de esas obras, pero sí por los objetos que pudieran estar conservados en otros palacios. Los miembros de la Alianza, como su nombre indica, eran generalmente intelectuales, artistas o literatos y en ese sentido tenían una idea muy clara de lo que era el patrimonio, o lo que hoy entendemos como patrimonio histórico-artístico y de la necesidad de conservarlo, pero no así los miembros de muchos de estos poderes que habían ido surgiendo al socaire de la guerra y de la revolución y que eran quienes se estaban ocupando de la incautación fuera de todo control reglado por el Estado, en muchos casos de ese patrimonio. Sin embargo, a pesar de que Luis Quintanilla es miembro tanto de la Alianza como de la propia Junta, queda claro a través de su testimonio, pero también de la documentación conservada sobre el asunto, que él nunca llega a participar directamente en la puesta en práctica de esas medidas de protección, ni siquiera en las reuniones de la misma, como sucede con otros miembros de esa Junta. Y de hecho, su actividad durante los primeros meses de la guerra se va a centrar en participar en los combates en la Sierra de Madrid o en aquellos relacionados con el asedio al Alcázar de Toledo. Y ya a partir del final del verano y con la llegada del otoño, en sus labores de espionaje fuera de España. ¿Por qué entonces se elige a Quintanilla como miembro de esa Junta? ¿O por qué acepta el propio Quintanilla formar parte de una Junta en la que en realidad rápidamente queda claro que no va a participar? Pues probablemente porque si repasamos el perfil del resto de miembros de la Junta, que eran todos a su vez miembros de la Alianza de Intelectuales Antifascista, tenían un perfil idóneo para lo que podían ser esas labores de salvaguarda. Había escultores, arquitectos, directores de museo y probablemente que Quintanilla no solo fuera pintor, sino que tuviera importantes conocimientos en la historia del arte español, fuera algo que hizo de él una persona idónea para ser nombrado miembro de la Junta, como sucede también con el escultor Emiliano Barral. Pero puede haber otra razón de la que él también deja testimonio y que en este caso relata a su sobrino Joaquín Quintanilla y que éste recoge en su obra Al final de la cabriola. Y es que Quintanilla tenía una experiencia previa en la protección de patrimonio histórico-artístico durante la Primera Guerra Mundial en Francia. Él relata cómo durante la Guerra del 14 él va a participar en un equipo organizado de forma conjunta por la Embajada estadounidense y la Embajada española para poner bajo su protección diplomática los monumentos parisinos a petición del propio gobierno francés y cómo él va a ser uno de los encargados de fijar esos carteles por la noche para que quede claro que esos edificios están bajo el amparo diplomático de ambas embajadas. Y este puede ser otra de las razones, el conocimiento de esta experiencia previa o el propio hecho de que él la pusiera sobre la mesa para que fuese nombrado, a pesar de que, como digo, en la realidad solo forma parte de ese impulso inicial de la idea, pero no de la puesta en marcha de la misma.